me parece importantísimo hablar del Brasil. Hay un artículo de hace pocos días en el diario El Nuevo Herald, en el Miami Herald de Miami, escrito por el periodista argentino Andrés Oppenheimer. Él se refiere a otra nota que ha publicado en la revista Foreign Affairs, que a su vez que tiene un trozo del libro titulado Breakout Nations de Ruchir Sharma. El título de la columna de Oppenheimer es Brasil, el gigante desorientado. Y en esencia lo que dice es que Brasil, por no haber invertido en infraestructura, se está quedando un poco más atrás. Se ha hablado muchísimo del boom del Brasil, ha sacado a 30 millones de personas de la pobreza, es un país de moda, en 2 años tendrá lugar el Mundial de Fútbol en el Brasil, en 4 se celebrarán los Juegos Olímpicos, pero ya empieza a hablar gente como Alan García, el expresidente peruano, de un gigante que está adormilado. ¿Esto es cierto o esto es una exageración de algunos medios de comunicación y de algunos libros? No, descubrieron la realidad, ¿no? En Brasil sabemos de esto, no hay ningún problema, hablamos de eso todos los días. Brasil vino de un crecimiento de 7.5% en 2010, que era exagerado. Sabemos que Brasil no tiene infraestructura, condiciones macro para crecer a este ritmo sin generar inflaciones, desequilibrios. Caímos para el 2.7%. Estos son problemas que apuntan con un año de retraso, descubren la realidad brasileña. No hay fiesta en Brasil. Esta celebración de Brasil es algo que se da, los mercados hacen como se dice, el hyper, y después deciden que no van a hacer, después tal vez elijan un otro país para hacer el hyper. Pero la historia nuestra tiene cosas así. Creo que en los 90 fue Argentina, que era un país que no podía nada errado. México, eligen a países para hacer estas análisis y después deciden que no. Pero en Brasil esto no tiene mínimo impacto. Los retos son los retos que son. Sabemos cuáles son y hay políticas. Ahora es la parte más difícil. Como decía, creo que ya lo dijo acá, es una maratona. Corrimos 2/3, ahora viene la parte más difícil, donde hay que enfrentar las cuestiones estructurales de la economía brasileña, que tienen a ver con impuestos, infraestructura, etc. Pero la gente no está parada esperando por la orientación aquí, están involucrados en resolver estas cosas y hacer lo que hay que hacer. Pablo Pardo. Sí, yo creo que el mayor problema que existe en esto es que los brasileños se lo crean. Como nos pasó, por ejemplo, a los españoles, que nos creímos que éramos el milagro español, etcétera, y que te conviertes en una economía invencible, porque es lo que hablábamos, el sentimiento del mercado cambia radicalmente, y es muy curioso además que, por ejemplo, que en Wall Street, que todo el tiempo se está hablando, digamos, de los metrics, como dicen ellos, la cuestión, los números, de pronto luego te empiezan a hablar de la confianza y del sentimiento, que son dos cosas que casi parecen, pues no sé, de enamorados, y de pronto, pues eso, pues la confianza pasa de estar del lado de Brasil a Brasil no genera confianza, el sentimiento del mercado es pesimista, y una vez que entras, son verdaderas burbujas de países. Bueno, pero lo que dice Oppenheimer es que Brasil en este momento está excesivamente dependiente en las exportaciones de materia prima para sostener su economía y que en la medida en que se contrae la economía mundial, pues pierde solidez. Cuando yo estaba estudiando hace muchos años, se utilizaba Brasil como un ejemplo de la excepción a esa regla en América Latina, donde Brasil creó su industria aeronáutica, creó una fortaleza de manufactura importante. ¿Qué pasó con esa industria? ¿Eso fue un reversazo de política o simplemente es falta de información? No. Brasil tiene el principal motor del crecimiento de Brasil. Es la economía interna de Brasil. Brasil es uno de estos países que tiene mercado suficiente para esto. Hay que hacerlo de una manera sostenible. Los mercados internacionales, China no va a caer de 9% a 0, va a caer de 9 a 8,5, a 8 o mismo a 7.5. Seguirá siendo un importador muy importante. Las exportaciones de Brasil a China siguen subiendo. Donde cayeron fueron a Europa, que es otro mercado importante. Ahora, esto no son movimientos abruptos, ¿no? Creo que hay perfecta conciencia en Brasil de los retos, no hay esta euforia. En Brasil, incluso cuando yo mismo voy a Brasil y digo en charlas y cosas que había un sentimiento muy positivo, la gente les pregunta muy chistosamente, pero ¿conocen la situación como es acá, etcétera? La gente en Brasil no tiene este sentimiento de que ya ganamos, ¿no? Y Dilma, creo que al contrario, en contraste con Lula, digamos, manifiesta mucho esta postura, que es
tenemos la posibilidad de hacer si trabajamos, si atentamos a los retos.